Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal del Relator JS. Para esta ocasión les traigo las partes finales del capítulo 1 del volumen 10 de la novela ligera de Arifureta. En el comienzo de este volumen vimos a Yu y Shi enfrentando a sus respectivas copias, aunque bueno, la copia de Xia no duró prácticamente nada, donde nuestra querida conejita, a pesar de revivir sus mayores traumas, demostró su gran fuerza y superó su prueba sin problemas. Pero sin duda lo más importante fue la prueba de Yue, en el cual su copia le mostró algunos recuerdos de su pasado, cómo era la relación que tenía con su tío Dinlidi cuando este empezó a cambiar para mal, y el recuerdo más importante fue el día de su traición. Y aunque Yue le dejó en claro a la copia que nada de las cosas de su pasado le afectaban, la copia le sacó en cara las dudas que tiene sobre el futuro, justo cuando Yue ya estaba por ganar. Aunque claro, también vimos que ya había aparecido Xia cuando la copia de Yue ya había desaparecido. Así que ahora veremos cómo termina este capítulo 1, cómo se resolvió la pelea de Yue y si vemos a otro de los miembros del grupo, Kaori. Espero que lo disfruten y apoyen el video, entonces sin más que agregar, ¡comencemos! Volumen 10 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 1. La gran batalla de la princesa vampiro superpoderosa y la conejita divina. Parte 3. Dime, ¿de verdad crees que serás capaz de estar a su lado para siempre? Después de hacer esa pregunta, la copia de Yue había recuperado gran parte de su fuerza. La abrumadora ventaja de Yue se había erosionado lentamente. No seas estúpida, Yue había refutado las palabras de su copia y había intentado abrirse paso con magia de gravedad, pero aunque su copia había sido forzada a arrodillarse por el poder de su magia, había continuado haciéndole preguntas cortantes. Solo piénsalo, ¿por qué estás viva ahora mismo? Eso es obvio, porque Hajime me salvó. Adivinando la respuesta de Yue, la copia la había pinchado con otra pregunta. ¿No entiendes lo que trato de decir? Muy bien, déjame reformular la pregunta. ¿Por qué no nos mató nuestro tío? Yo había pensado que nada de lo que dijera la copia le haría daño, que sería capaz de forzar su camino hacia la victoria, y aún así, Yue se encontró incapaz de ignorar esa pregunta. Le atravesó el corazón con la misma agudeza que cualquier espada. Aunque ella no lo sabía, su magia de gravedad se estaba debilitando. Deberías saberlo mejor que nadie. Tu inmortalidad no es perfecta, no habría sido imposible para él matarte. La copia estaba en lo correcto. La regeneración automática de Yue, la piedra angular que sostenía su inmortalidad, requería el uso de maná. Una vez que su maná se hubiera agotado, Yue ya no podría regenerarse. Ese día, cuando había sido golpeada sin piedad una y otra vez, se había quedado casi completamente sin maná. Matarla habría sido posible. Dinlid había sido más que capaz de hacer eso. La única razón por la que Yue no se había hecho esa pregunta antes era porque 300 años de prisión le habían afectado demasiado. La abrumadora desesperación, la soledad interminable y la oscuridad total habían retorcido sus emociones hasta que solo quedaban el odio y la ira dentro de ella. Se había convencido de que su tío simplemente no había sido capaz de matarla y había descartado cualquier otra posibilidad para alimentar aún más su odio. ¿Acaso él nunca planeó matarme desde el principio? Así es, él quería encerrarte. El corazón de Yue golpeó su pecho preguntándose varias veces por qué, si su objetivo había sido simplemente usurpar el trono, ¿por qué había dejado vivir a una carga como Yue? Esa pregunta dio vueltas dentro de la mente de Yue. Hubo una enorme ráfaga de viento y la copia hizo a un lado los últimos vestigios de la magia de gravedad de Yue. Luego contraatacó con un aluvión de explosiones de Onix. Yue fue incapaz de neutralizarlos a todos y uno le dio en el hombro. Ese simple golpe fue suficiente para que Yue volara por el aire como una muñeca de trapo. Su angustia mental, combinada con el daño físico, le hizo perder la concentración y regresó al mundo de los recuerdos. Pero este recuerdo era diferente de todos los anteriores. Hasta ahora, los recuerdos que había visto eran los que podría haber recordado por su cuenta si así lo hubiera querido. Era un fragmento de un recuerdo que ella misma había enterrado en lo más profundo de su corazón y que había olvidado por completo durante sus largos años de confinamiento. Lo siento mucho, pero no tuve otra opción. Un día habrá alguien en quien puedas confiar y seguramente te protegerá.
Eso es todo, pero por favor, olvida todo. Fragmentos de conversación llegaron a los oídos de Yue mientras corría por el carril de los recuerdos. La voz era familiar y amable, pero también estaba llena de tristeza y arrepentimiento. Era la voz de su tío, la voz de Dinlid. La memoria era borrosa y era difícil de escuchar por encima de la estática. Yue no podía ver claramente la expresión de Dinlid ni sus palabras, pero sabía que estaba en la habitación donde la habían encerrado. Como su conciencia había estado confusa en el momento en que escuchó esa conversación, sus propios recuerdos tampoco eran perfectos, pero había una cosa que recordaba claramente, algo suave acariciando su mejilla. A pesar de que la había traicionado, a pesar de que la había encerrado ahí, la mano de su tío había sido extremadamente gentil. Había sido familiar a la forma en que Hajime la acariciaba ahora, su toque había sido el de un padre que adoraba a su hija. Pero dime, ¿qué hay de tus verdaderos padres? Yue recuperó el sentido justo a tiempo para ver que estaba rodeada por 5 dragones elementales. Todos ellos emitían chispas carmesí oscuro. Rápidamente usó caída del cielo y separación espacial para derribar a algunos de los dragones, y luego intentó bloquear el resto con una barrera. Sin embargo, su copia se estaba volviendo claramente más fuerte y era incapaz de desviar a todos los dragones. El dragón de viento atravesó y cortó su flanco. Mientras la regeneración automática de Yue curaba la herida instantáneamente, sus ropas fueron destrozadas. Yue ya no tenía el margen de maniobra para restaurarlas con magia de restauración. En vez de eso, convocó a sus propios 5 dragones y los enfrentó contra los de su copia. ¿Qué fue lo que me hiciste? Yue no debería haber tenido ese recuerdo, eso no podía ser real. Ella miró a su copia, pero esta sacudió la cabeza. Lo que tú no sabes, yo no lo sé. Todo lo que puedo hacer es forzarte a ver cosas que sabes, pero que finges no ver. Así que entonces... Por ejemplo, ¿qué hay de nuestro verdadero padre? Queríamos al tío como si fuera nuestro verdadero padre, pero... ¿qué clase de persona era nuestro verdadero padre? Naturalmente él amaba a Yue y había sido despiadadamente asesinado por su tío, pero aunque Yue quería decir eso, no podía, porque ese recuerdo no estaba dentro de ella. No importara lo mucho que buscara Yue en lo profundo de su cerebro, todo lo que encontraba eran recuerdos vagos e indistintos. No era que se hubiera olvidado de sus padres, sino que durante más de 300 años, ninguno de esos recuerdos había sido lo suficientemente impresionante como para perdurar, y esa comprensión disgustó a Yue. Ya sabes, tú lo entiendes mejor que nadie, justo como tu padre y madre pensaban de ti. Los 10 dragones se cancelaron mutuamente y Yue y su copia empezaron a dispararse ataques mágicos. Mientras tanto, su copia seguía raspando sus recuerdos. Aletia, eres una chica maravillosa. Si hay algo que quieras, te lo conseguiremos. Nos aseguraremos de que todo sea perfecto para ti. Los padres de Yue nunca la habían regañado. De hecho, nunca lo consideraron posible. Su padre y su madre habían hecho cualquier cosa y todo lo que ella había pedido. Se podría decir que se crió en un ambiente cariñoso, pero realmente era así como los padres deberían actuar con sus hijos. Se sentía menos como si la amaran y más como si la adoraran. La única persona que había regañado a Yue había sido su tío. Él fue quien le enseñó lo que significaba ser de la realeza y lo que era importante para la gente. Hermano, no puedes seguir haciendo esto. ¿No te das cuenta de lo que es esa chica? Yue de repente recordó cómo su tío y su padre siempre habían discutido sobre ella. ¿La iglesia está pidiendo una reunión otra vez? No, está bien, Aletia, yo me encargaré de esto. Recordó que su tío siempre había estado presente en todas las reuniones que había tenido con los funcionarios de la iglesia, y la única vez que se reunió con ellos fue cuando él no pudo deshacerse de ellos por sí mismo. En ese momento, Yue se había enfadado con él por ser tan sobreprotector. Todavía lo recuerdas, ¿verdad? Una vez más, Yue volvió al presente. Ella estaba siendo atrapada por sus recuerdos más y más a menudo. Una ráfaga de magia espacial destruyó el espacio a su alrededor. Yue solo consiguió evitar que la partieran por la mitad, pero aún no estaba a salvo. ¿Cómo se veía el tío cuando empezó a poner distancia entre tú y él? La irritación se apoderó de Yue con esas palabras.
Sus recuerdos resurgieron y la cara de su tía apareció en su cabeza. Aunque había hecho todo lo posible para parecer inexpresivo, una pizca de angustia había aparecido en su cara. Sus ojos parecían torturados, como si estuviera luchando con un sufrimiento inexpresable. En ese momento, sus arrugas parecían profundizarse, envejeciéndolo por décadas en el lapso de un instante. Otro de los ataques de la copia apareció. Sangre y trozos de tela volaban por el aire mientras la bala mágica atravesaba la pierna de Yue junto con el final de su abrigo. La copia había recuperado su fuerza anterior y era tan poderosa como Yue. Solo después de ver su fuerza, Yue se dio cuenta de lo agitada que estaba. Si no hubieras tenido a alguien a quien odiar, si no hubieras tirado por la borda toda esperanza y dejado de pensar, no habrías podido soportar el dolor. Tomaste la conclusión más lógica y te convenciste de que tenía que ser la verdad. Yue ya no podía negarlo. No puede ser, yo alteré mis propios recuerdos. Por primera vez, Yue empezó a considerar la posibilidad de que la verdad era diferente de lo que recordaba. Al mismo tiempo, su pregunta inicial se elevó al primer plano de su mente. ¿Por qué me encerró? ¿Por mi magia especial? No, ya sé que no puede haber sido eso. ¿Fue solo un último acto de compasión? No, confinarme en una prisión eterna de oscuridad era mucho más cruel que matarme sin más. Entonces, ¿él me odiaba? No, ya he recordado que no es eso. Aunque Yue no lo sabía, había una respuesta lógica. ¿Había algo en mí de lo que no me di cuenta? ¿Había algo o alguien detrás de mí por eso? ¿Fue por eso que mi tío me encerró? ¿Significa eso que lo que me perseguía antes sigue ahí afuera? Un sinfín de preguntas se presentaron una tras otra mientras Yue divagaba. Su copia hacía una última y mordaz pregunta. ¿Quiénes somos en realidad? ¿Qué somos en realidad? Yue no pudo responder, porque esa pregunta revelaría la razón por la que había sido sellada en primer lugar, y no dudó que cualquiera que fuese la razón, era por lo que aún seguía viva. Yue sintió como si un bulto de hielo se hubiese asentado en su estómago. Todo su cuerpo se sentía normalmente frío. Ella dejó de moverse y el aluvión de magia de su copia la alcanzó. En lugar de protegerse, fue enviada por los aires. Ella patinó sobre el suelo, se detuvo y de alguna manera se puso de pie. Como siempre, su cuerpo estaba ileso, pero su ropa estaba hecho pedazos. Su preciosa bata blanca era un desastre rasgado y cubierto de sangre. Su copia se le acercó y le dijo una vez más: ¿Nunca se te ocurrió que quizás deberías pensar en quién y qué eres en realidad, verdad? Esta vez las palabras que siguieron sirvieron como un golpe final. ¿De verdad crees que serás capaz de estar a su lado por siempre? Derrotada, Yue fue incapaz de responder con un sí definitivo. Podía imaginar fácilmente que la cosa de la que se había escapado en el pasado la encontraría una vez más en el futuro, y ese pensamiento la aterrorizaba. Por primera vez en mucho tiempo, Yue solo quería acurrucarse en una bola y llorar. Para Yue, Hajime era su luz. Él cortaría a través de la oscuridad, iluminaría su mundo y le daría calor, bondad y felicidad. Estar aislado de eso sería lo mismo que estar muerta. La copia de Yue se fue acercando poco a poco. Cada paso traía a Yue un paso más cerca de la muerte. Miró hacia el techo helado, sus ojos carmesí la miraron fijamente. Eran del mismo color que el maná de Hajime, el color que tanto le gustaba. Un segundo después, una sonrisa se extendió por su rostro. La copia se detuvo al verla. Una sombra de duda apareció en su cara. Yue miró hacia abajo y dijo en voz baja: Aunque yo desaparezca, Hajime no estará solo. Tiene a Shia y Tío, y aunque odio admitirlo, también a Kaori. La copia miró inexpresivamente a Yue con su boca aún medio abierta, pero un momento después se dio cuenta de lo que Yue intentaba decir. Se miró a sí misma con total incredulidad. Podía decir lo que le estaba pasando a su poder. Así que al final, Hajime Nagumo es realmente el centro de tu mundo, ¿eh? Por supuesto que lo es. La copia no se estaba debilitando, pero tampoco se estaba haciendo más fuerte. Por lo tanto, aunque Yue se había enfrentado cara a cara con una sorprendente revelación, su resolución seguía siendo firme. Había sido sacudida por un momento, pero ahora estaba renovada. Ustedes dos son como los pájaros de un plumero.
El tono de la copia cambió frente al amor abrumador de la princesa vampiro. Ya no vio la necesidad de copiar el estilo de discurso de Yue. En vez de eso, levantó la vista con cansancio y recordó cómo Hajime también se había jactado de su amor por Yue mientras superaba su propia prueba. He terminado de cuestionarme a mí misma. Eso parece, también me he quedado sin recuerdos que revivir. Su poder era igual, la copia no tenía más recuerdos que sacar a relucir. Ambos bandos reunieron todo su maná, derramando todo lo que tenían en un ataque final, el trueno dracónico. Dos dragones, uno envuelto en truenos dorados mientras que el otro estaba envuelto en carmesí, se estrellaron el uno contra el otro. Sin importar lo que me depare el futuro, si pierdo aquí, nunca volveré a ver a Hajime, así que piérdete. Entre las dos, era el dragón de Yue el que estaba ganando. Después de una lucha encarnizada, abrió sus fauces y se tragó el dragón de la copia entero. Luego pasó a tragarse a la copia también. Mientras desaparecía, el ejemplar de Yue miraba a Yue con una sonrisa exasperada y un poco preocupada. Con un último rugido, el dragón del trueno de Yue desapareció y con ello su copia. Parte de la pared de hielo se desmoronó, revelando un nuevo camino. Sin embargo, Yue ni siquiera miró el camino, se tambaleó hacia el árbol de hielo en el centro de la habitación y miró fijamente a su reflejo. Su resolución era tan firme como siempre, pero esta pelea había puesto nuevas dudas en su mente. La vaga inquietud que abrazaba se extendió por su corazón como una tenue niebla, oscureciendo sus pensamientos. Revisó desesperadamente sus recuerdos buscando una solución a sus preocupaciones. Sin embargo, si su copia no hubiera podido dar una respuesta, significa que ella simplemente no lo sabía. Después de todo lo que Yue sabía, la copia lo sabía. Pero aún así, Yue no pudo evitar buscar en sus recuerdos, se sintió obligada a hacerlo. Si realmente había algo o alguien de que su tío había tratado de protegerla en el pasado, y si ese algo estaba destinado a encontrar en el futuro, entonces ella necesitaba... ¡Yue-san! ¡Yue-san! Ah, Shia, ¿qué pasa? Yue sintió una fuerte mano en su hombro y salió de su ensueño. Levantó la vista y vio a Shia mirándola con expresión de preocupación en la cara. Los ojos celestes de Shia se encontraron con los de Yue y ella pudo ver cuán seriamente Shia estaba preocupada por ella. Parecía que había estado tan sumergida en sus recuerdos que no veía lo que tenía delante. Detrás de Shia, el camino por el que caminaban había llegado a un callejón sin salida. Yue ni siquiera lo notó, dándose cuenta de que no había podido ocultar lo agitada que estaba. Yue miró hacia abajo con culpa. Por favor, Yue-san, dime qué te pasó. La voz de Shia era tranquila pero aguda. Quitó sus manos de los hombros de Yue y tomó las suyas. Las manos de Shia eran cálidas y tranquilizadoras, recordándole a Yue que no estaba sola. Pero aún así, Yue no se atrevió a hablar. No sabía cómo decir lo que quería decir o si debía decirlo en absoluto. Sus preocupaciones por el futuro eran vagas y poco claras. No sabía cómo explicarlas y cuando se dio cuenta de lo vagas que eran, de repente se sintió avergonzada de ponerlas en palabras. Yue se enorgulleció de ser la figura de la hermana mayor de Shia. Desafortunadamente para ella, todas sus dudas fortalecieron el deseo de Shia de saber qué le estaba molestando a su mejor amiga. Shia ya no sentía que podía esperar tranquilamente hasta que Yue estuviera lista para hablar. Su aguda mirada dejó claro que iba a sacarle la verdad a Yue de una forma u otra. Dándose cuenta de que ya no podía engañar a Shia, Yue suspiró, pero aunque se resignó a explicarle, aún no sabía cómo articular sus preocupaciones. Lo siento, Shia, no he resuelto mis sentimientos yo misma. ¿Así que no puedes hablar de lo que te molesta? Mi copia me dijo un montón de cosas sobre mi pasado. Por supuesto, eso no cambió mis sentimientos acerca de ti o de Hajime para poder aclarar el juicio, pero me di cuenta de que podría estar recordando algunas cosas mal. Quiero aclarar todo antes de explicarlo, así que ¿podrías esperar un poco? Ya veo. Shia aún no estaba satisfecha y no mostró signos de soltar las manos de Yue. Viendo lo testaruda que estaba haciendo Shia, Yue sonrió. Su sonrisa estaba llena de amor y confianza para su mejor amiga. Cuando se conocieron, Shia había sido una llorona y una gata asustadiza, una coneja inútil que se había aferrado a Yue y Hajime para sobrevivir, pero ella había trabajado duro, más duro que nadie. No importaba cuánto había llorado, no importaba cuán patética se veía y cubierta de barro y sangre, ni una sola vez se había dado por vencida.
Antes de que Yue se diera cuenta, Shia se había vuelto tan fuerte que ella era la que la protegía. La naturaleza alegre y directa de Shia había salvado a Yue más veces de las que podía contar. Supongo que no es justo que siga pensando en ella como una hermanita, ¿eh? Yue extrajo sus manos de las de Shia y luego las tomó por fuera. Ella le impartió su calor a Shia, de la misma manera que ella lo había hecho momentos antes. Shia la miró confundida. Yue la miró y se rió. El miedo borroso que se había sentado en el corazón de Yue había desaparecido. En su lugar quemó una poderosa resolución. La expresión de Yue se hizo firme y ella le dijo: Shia... Sí, ¿qué pasa, Yue-san? La expresión de Shia se hizo aún más preocupante, pero Yue no se inmutó ante su mirada. Sus ojos rubí estaban llenos de confianza en su mejor amiga. Si algo me llega a pasar, cuida de Hajime por mí. Shia se quedó sin habla. Sus ojos se abrieron de par en par y miró a Yue estupefacta. Su reacción era natural. Esto era lo último que esperaba que Yue dijera. Aún así, Yue confiaba en que Shia sonreiría tranquilizadoramente y diría: por supuesto, puedes contar conmigo. Sin embargo... Me estás jodiendo, ¿verdad? Para su sorpresa, la voz de Shia era muy fría. Su expresión se hizo plana y sin emoción, pero parecía como si se estuviera forzando a dejar de lado sus emociones y parecer estoica. Yue estaba tan sorprendida por la reacción de Shia que por un momento se le olvidó respirar, pero un momento después renovó su determinación. Yue no estaba bromeando sobre esto. No había nadie más en quien ella pudiera confiar lo suficiente para decirle esto, y necesitaba que Shia aceptara su petición. Yo no... Te digo esto porque soy una persona decidida. ¿Dices que estás decidida? Shia apretó los dientes y entrecerró los ojos. A pesar de la fulminante mirada de Shia, Yue no rehuyó. Incapaz de mantener sus emociones bajo control, la fachada de emoción de Shia se desmoronó y un fuerte ruido resonó por el túnel. Antes de que Yue tuviera tiempo de reaccionar, Shia la abofeteó, o mejor dicho, Yue estaba tan sorprendida que no podía reaccionar. Nunca en sus sueños más salvajes Yue había considerado que Shia respondería a una petición tan sincera como esta de esa forma. Aunque Shia no había usado el fortalecimiento corporal para aumentar la fuerza de su bofetada, tampoco se contuvo. Parpadeando de incredulidad, Yue levantó una mano hacia su mejilla. Shia, ¿por qué hiciste eso? Por favor, retráctate. Retira esa mierda de que quieres que me ocupe de Hajime-san si te pasa algo ahora mismo. La cara de Shia temblaba de rabia. Estaba a segundos de perder la cabeza por completo. Los ojos de Yue se entrecerraron. Su incredulidad fue reemplazada por la ira. ¿Estás diciendo que mi resolución, que mi fe en ti es una mierda? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Los ojos azul cielo de Shia miraban profundamente a los ojos carmesí de Yue. Ambas sabían que ninguna de las dos se movería ni un centímetro. Yue pensó para sí misma: ¿por qué? ¿Por qué está tan enfadada? ¿Por qué no acepta mi confianza en ella? La tristeza se mezclaba con la ira que florecía en su corazón. Al mismo tiempo, Shia también pensó: ¿por qué? ¿Por qué me dices algo tan triste? Shia y Yue se miraron en silencio durante unos minutos. Si alguien más del grupo hubiera estado presente, se habrían quedado boquiabiertos. Shia y Yue eran tan cercanas que nadie esperaba que se enfadaran seriamente entre sí. La primera en hacer un movimiento fue Shia. Saltó hacia atrás y levantó a Druken, apoyándolo sobre su hombro. Parece que las palabras no te convencerán. No sé qué te dijo esa farsante, pero es bastante triste ver que la vampira más fuerte del mundo ha sido reducida a este estado tan patético. Supongo que tengo que sacarte esa cobardía a golpes. Una espiral de maná azul claro surgió hacia el cielo desde Shia. Yue, que no estaba preparada para una pelea real, parecía sorprendida. Shia, espera. Sus palabras fueron interrumpidas por un golpe de Shia con toda su fuerza. Yue retrocedió apresuradamente, apenas evitando a Druken. El suelo en el que había estado de pie explotó. Fragmentos de hielo se dispararon por todas partes mientras se formaba un cráter masivo en el suelo. Aunque el suelo comenzó a regenerarse instantáneamente, la fuerza del golpe demostró que Shia estaba actuando en serio. Shia, estás llevando esta broma demasiado lejos. ¿Broma? ¿Sigues medio dormida o algo así? Ya que parece que no lo entiendes, te lo deletrearé. Lo digo en serio.
Yue-san, a menos que te retrates de lo que acabas de decir, te voy a dar una paliza en serio. Shia, ¿por qué? ¿En serio no lo entiendes? Es increíble, la habitual Yue-san, la Yue-san que conozco nunca actuaría tan débil. Despierta ya, maldita sea. Shia una vez más golpeó a Druken con todas sus fuerzas, se aceleró más allá de la barrera del sonido, empujando una película de blanco frente a ella. Yue utilizó la magia de gravedad para caer hacia atrás, apenas evitando el martillo. El columpio horizontal de Shia falló y Druken se estrelló contra la pared destruyéndola. Sin tener en cuenta el daño que estaba causando, Shia disparó una serie de golpes. Cada uno poseía tanta fuerza destructiva como un meteoro que caía. Para empeorar las cosas, el pasillo era bastante estrecho, no había dónde huir y el combate cuerpo a cuerpo nunca había sido la especialidad de Yue. Era solo cuestión de tiempo antes de que quedara atrapada, pero Yue estaba más molesta de lo que temía que la arrinconaran. Ya basta, Shia, ¿te das cuenta de la valentía que se necesita para reunir esta resolución? Yue entró en la tormenta de balanceos y lanzó caída del cielo. La gravedad condujo a Druken hacia el suelo, alterando la trayectoria del movimiento de Shia. Yue saltó del martillo que estaba pegado al suelo, dio la vuelta en el aire y luego lanzó el ataúd de cristal directamente contra Shia. Cuando aterrizó detrás de la conejita, los muslos de Shia estaban cubiertos de hielo. Le recordó a Shia la vez que entrenó con Yue para ganarse el derecho a unirse al grupo de Hajime. En ese entonces, el mismo ataúd de cristal había sido lo suficientemente poderoso como para atraparla en el hielo instantáneamente, dejándola en un lío sollozante. ¿A esto le llamas una resolución? Pero ahora, ese hechizo no fue suficiente para detenerla. Todo lo que se necesitó fue un solo ataque. Shia golpeó el suelo destrozando el piso cercano junto con el ataúd de cristal. Su puño era más que una bala de cañón que un puñetazo. Yue tropezó por las ondas de choque enviadas por el golpe de Shia, con una mirada de incredulidad en su cara. Estaba segura de que había puesto suficiente mana en el hechizo, pero Shia lo había roto fácilmente. Con un gruñido muy poco femenino, Shia levantó a Druken con fuerza bruta luchando contra la enorme cantidad de gravedad que presionaba sobre ella. Luego, apretó un gatillo en el mango transformándolo en modo de bombardeo. Sin dudarlo, disparó una descarga de proyectiles de escopeta hacia Yue. El pasillo era demasiado estrecho, sin dejar espacio para esquivar. Yue no tuvo más remedio que poner una barrera. Una lluvia de balas explosivas se estrelló contra la barrera, propagando ondas de choque a través de su superficie. Por un momento, el pasillo se llenó de ondas de maná azul. ¡Shia, ya basta! Esa es mi línea, Yue-san. ¿Finalmente tienes ganas de retractarte de tus palabras? ¿Por qué, Shia? ¿Te preguntas por qué? ¿Realmente no lo sabes? El interminable bombardeo de balas explosivas comenzó a gritar la barrera de Yue. La reparaba al instante, pero la abrumadora presión de la descarga la mantuvo en su sitio. Aunque no lo hubiese hecho, la pregunta de Shia había dejado a Yue arraigada en el lugar. Yue miró a su mejor amiga a través de su barrera y el mar de balas. ¿Por qué su confianza en Shia la enloqueció tanto? Incapaz de comprender las acciones de Shia, Yue frunció el ceño frustrada, pero cuando vio mejor la expresión de Shia, Yue suspiró. Shia parecía devastada. Yue también estaba triste, por supuesto, pero Shia se veía mucho peor. Lágrimas brotaban de sus ojos y aunque gritaba, era obvio que Shia estaba más triste que enojada. Las palabras de Yue habían llegado muy lejos. Shia volvió a apretar el gatillo. Un fuerte chasquido resonó por el pasillo, pero no se dispararon balas. Shia se había quedado sin municiones. En el silencio que siguió, Shia dijo con tristeza: Si estás intentando confiármelo, ¿no significa eso que no crees que estarás aquí en el futuro, Yue-san? Shia... ¿Realmente crees que yo aceptaría un futuro como ese? ¿Realmente crees que diría, claro, déjamelo a mí, que aceptaría esa mierda de petición tuya? Finalmente, Yue entendió la fuente de la ira de Shia. Yue había pensado que su petición había sido una forma de transmitir su confianza en Shia. Aunque era verdad que Yue confiaba su vida en Shia, la forma en que había expresado su petición había sido totalmente errónea. Shia amaba a Yue, así que era natural que una petición basada en la muerte de Yue no era algo que Shia quería escuchar, incluso si Yue hubiera hecho esa petición por pura fe. Shia nunca aceptaría un futuro en el que Yue muriera. Al darse cuenta de lo mucho que había lastimado a Shia, Yue frunció el ceño, pero aún así, Yue no podía permitirse el lujo de arriesgarse.
¿Qué era ella en realidad? ¿Por qué su tío la había encerrado? Mientras no entendiera esas dos cosas... Xia, tengo que prepararme para lo peor. Yue nunca se retractaría de sus palabras. Fue en ese momento cuando Xia enloqueció por completo. ¡Como si me importara una mierda! Gritando de frustración, Xia se lanzó a Yue como una bala de cañón humana. El repentino asalto hizo que Yue titubeara por un momento. Esa vacilación momentánea era todo lo que necesitaba una conejita sobrecargada. Xia hizo que Druken retrocediera, luego aumentó su peso con magia de gravedad y se fortaleció al máximo, derramando toda su tristeza y frustración en un solo golpe que se balanceó hacia abajo. La barrera de Yue se rompió como un cristal y toda la fuerza del martillo de Xia impactó contra su pecho. El aire fue expulsado de sus pulmones cuando fue lanzada hacia atrás a una velocidad increíble, pero Xia no se detuvo ahí, giró con la fuerza de su propio golpe y continuó atacando a Yue. No entiendes nada, ¿verdad, Yue-san? Ella giró como una lanzadora y le lanzó Druken a Yue. Yue lanzó tierra santificada, la barrera se formó alrededor de ella justo a tiempo para bloquear a Druken. Sin embargo, la velocidad a la que Xia lo había lanzado había multiplicado su poder destructivo. Hubo una explosión cuando Druken atravesó la barrera sin bajar su velocidad. Cuando Yue se acercó al callejón sin salida hacia el que habían estado caminando, la pared empezó a disolverse. Pero se estaba disolviendo demasiado lento para que Yue y la bola rápida de Xia pudieran pasar a través de él. El impacto de Druken envió una onda expansiva que destruyó el hielo cercano y envió a Yue a través de la recién formada abertura. Finalmente, Druken cayó al suelo. Al mismo tiempo, Yue cayó al suelo y se deslizó sobre él. Una vez que se detuvo, se puso de rodillas y miró preocupada a la pared derrumbada. Y justo en ese momento... ¿Pero qué demonios? ¿Qué acaba de pasar? Dos voces confusas gritaron, específicamente Kaori y su copia. Las dos estaban empuñando sus espadas, pero ambas estaban tan sorprendidas por la repentina intrusión que olvidaron su pelea. Sin preocuparse por su sorpresa, Xia atravesó la abertura que se estaba desmoronando y entró en la habitación. Sus orejas y cola estaban rígidas, se puso de pie sobre el mango de Druken y el martillo regresó a ella. Aterrizó en la parte superior del mango con un sonido satisfactorio. Luego Xia lo giró hacia atrás y comenzó a golpear su hombro contra él. Déjame recordarte cómo se supone que debe ser la verdadera resolución, Yue-san. Será mejor que no subestimes a esta conejita. Dirigiéndose a Yue, Xia empujó a Druken delante de ella. Estaba demasiado loca para preocuparse por su entorno ahora mismo. Esta fue la primera pelea en serio que cualquiera de ellas había tenido con una amiga desde que nacieron. Kaori y su copia miraban confundidas mientras tanto, con su batalla casi completamente olvidada. Capítulo 1. La gran batalla de la princesa vampiro superpoderosa y la conejita divina. Parte 4. Retrocedamos el reloj unos minutos. Como todo el mundo, Kaori se había encontrado en una habitación abierta con un árbol de hielo en el centro y se había visto obligada a luchar contra su copia. Un juicio de esta naturaleza, en el que se había visto obligada a enfrentarse a sus lados más feos, había sido especialmente difícil teniendo en cuenta su pasado, pero ella estaba preparada. Después de todo, Kaori sabía mejor que nadie cuántas grietas había en su corazón. Prometimos proteger a Hajime-kun, pero fracasamos. Nos pusimos celosas de Yue porque sentíamos que no podíamos encajar. ¿Cómo es que no éramos especiales? ¿Cómo es que éramos la única débil? Incluso tiramos nuestro cuerpo original para fortalecernos, así que... ¿por qué eligió a Xia y no a nosotras? Fuimos nosotras las que debíamos estar a su lado. Somos las que más lo amamos. No queremos perderlo. No lo alejes de nosotras. Las palabras de la copia se habían aferrado a Kaori, arrastrándola hacia un pantano sin fondo. Quería taparse los oídos, apartar la mirada y gritar que nunca había pensado en esas cosas. Era como si la copia supiera exactamente qué decir para restregarle sal en sus heridas mentales. El dolor era tan insoportable que Kaori había querido gritar, insultar a su copia y llamarla mentirosa, pero en lugar de eso... Ella dio un paso hacia adelante, inquieta, inquebrantable, continuó avanzando. Usando su frustración para alimentar su agresividad, había cortado con sus espadas gemelas. Cada uno de sus golpes había sido increíblemente preciso.
Tanto es así que la copia había sido rechazada. Kaori no había estado golpeando con una furia ciega. Sabía que cortar su copia significaría cortar su propia debilidad y atacó con precisión quirúrgica. Su espíritu había ardido hermosamente, vestido con el cuerpo divino del apóstol de Dios. Su forma plateada había chocado con la forma negra de su copia. Las dos danzaban por el campo de batalla, con el pelo suelto detrás de ellas. Sus espadas chocaban interminables veces, enviando una lluvia de chispas por el aire. La batalla había sido intensa, pero también tenía una belleza mística, como una antigua danza sintoísta. Con el paso del tiempo, Kaori se hacía aún más experta en lidiar con sus cicatrices mentales, lo que hizo que su poder creciera a su vez. ¿Cómo te volviste más rápida? Incapaz de resistir la embestida, la copia saltó. Luego desató un rayo de desintegración negro hacia Kaori. Kaori alineó la parte superior de su espada con su copia y desató una explosión de desintegración propia. Los dos rayos chocaron enviando ondas de aniquilación. Cualquier cosa que las ondas tocaban eran borradas instantáneamente. Tus celos, tu frustración, tu impaciencia y tu complejo de inferioridad aún no han desaparecido. Sigues siendo igual de frágil que antes, así que dime, ¿por qué te estás haciendo más fuerte? Porque aunque mis sentimientos no hayan cambiado, aún puedo crecer más. La voz de Kaori era sorprendentemente suave. Un escalofrío bajó por la columna vertebral de la copia y miró por encima de su hombro mientras mantenía su rayo de desintegración. Como temía, Kaori había conseguido crear un círculo mágico en el aire detrás de ella usando sus plumas. ¡Estallido de truenos! ¿En serio ahora puedes lanzar hechizos remotamente? La copia desplegó sus alas y disparó al aire. Habían pasado unos 30 minutos desde el comienzo de la batalla. En todo momento, Kaori había sido incapaz de usar sus plumas para crear círculos mágicos remotos, pero la copia no tuvo tiempo de procesar este desarrollo, ya que Kaori desplegó sus propias alas de plata y la persiguió. Se inclinó hacia abajo con sus espadas y la copia levantó las suyas para bloquearla. Hubo un fuerte estruendo metálico cuando las 4 espadas chocaron. ¿No se supone que debería ser más fuerte que tú? Hasta ahora la copia había ido creciendo constantemente en fuerza. Con cada espinosa burla, el corazón de Kaori había sido herido aún más, pero ahora eso también había dejado de ocurrir. Verte así me muestra lo egocéntrica que soy. Era así en la escuela, incluso cuando dejé a Shizuku-chan para unirme a Hajime-kun. Kaori contestó, pero ella hablaba más consigo mismo que con su copia. Durante 2 años, Kaori había estado completamente desprovista de autoconciencia. Todo lo que ella quería era hablar con el chico que amaba, pero no había sido capaz de encontrar la manera de hacerlo realidad. Y así, ella se había lanzado desesperadamente hacia él, causando problemas a todos en el proceso. Sabía lo mucho que perdería Koki y los demás si abandonaba el grupo, pero incluso entonces se había reunido milagrosamente con el chico que creía que había muerto. No soportaba que otras chicas estuvieran más cerca de él que ella, así que priorizó sus sentimientos sobre el bien de los demás. Así es patético, somos tan egoístas que es asqueroso. Con lo mucho que la copia ya había sido fortalecida, era mucho más fuerte que Kaori. Dejó a un lado sus espadas y le lanzó un aluvión de plumas de desintegración. Kaori se abrió paso entre el ataque mortal y dijo en voz baja: Yo quiero cambiar. Quiero ser amable como Yue, fuerte como Shia, sabia como Tio y linda como Shizuku-chan. Aunque estaban en medio de una pelea, la silenciosa voz de Kaori llegó lejos. Por un momento, la copia pensó que Kaori estaba siendo honesta sobre sus celos, pero un momento después entrecerró los ojos. Podría sentirse más débil. Kaori se giró en el aire dejando que algunas de las plumas la golpearan. Sin embargo, evitó sufrir daños mortales y agitó sus alas para acelerar. Se movía más rápido que nunca, tan rápido que dejaba imágenes residuales después de su estela. No solo parecía más rápida que la copia que se estaba debilitando, ella realmente se estaba volviendo mucho más rápida. Había una sola razón para el repentino aumento de potencia de Kaori. Finalmente estaba aprendiendo a sacar todo el potencial del cuerpo que habitaba. Las largas horas de entrenamiento finalmente estaban empezando a dar sus frutos. Su crecimiento, como ella decía, fue más que solo mental. Kaori desató un aluvión de rápidos y relámpagos golpes de espada. La copia los desvió a todos, apoyándose en sus reflejos fortalecidos, y dijo con convicción: Ya veo. La razón por la que me estoy debilitando, a pesar de que no has encontrado una manera de disolver tus sentimientos negativos, es porque estás avanzando a pesar de saber que mantienes esta oscuridad en tu corazón. Incluso antes de que esta prueba comenzara, ya estabas empezando a crecer.
Kaori atacaba implacablemente, sus espadas formaban arcos de plata por el aire. Su inigualable destreza con la espada estaba ahora al nivel del apóstol Noi. Aunque era solo por un factor de milisegundos, la copia era ahora más lenta. Las espadas de Kaori empezaron a rozar a la copia, infligiendo numerosas heridas superficiales. Sintiendo una sensación de logro, Kaori dijo: "Es verdad que estaba celosa de Shia, pero al mismo tiempo estaba feliz por ella". Cuando Kaori vio a Hajime aceptar a Shia, se puso celosa, claro, pero también estaba contenta de que a una de sus amigas se le hubiera concedido su deseo. Yue realmente me hace enojar, pero al mismo tiempo la quiero cerca. Kaori nunca más dejaría que sus sentimientos de inferioridad se interpusieran en su camino, los había superado en las ruinas hundidas de Melusine. Hasta me di cuenta de los sentimientos de Shizuku-chan. Kaori seguía siendo tan imprudente y directa como antes, pero ahora era al menos más consciente de lo que la rodeaba. En lugar de entregarse a los celos y al odio, había decidido concentrarse en superarse a sí misma. Kaori se había enfrentado a sus propias emociones negativas mucho antes de llegar a este juicio, que es por lo que... Tengo miedo de la oscuridad en mi interior, pero no le doy la espalda. Kaori lanzó uno de sus hechizos mágicos de evolución, el remover limitador. Al hacerlo, fue capaz de simular el hechizo de romper el límite que Noin había sido capaz de usar. Vestida de maná plateado, Kaori se adelantó a una velocidad sin precedentes. En todos los sentidos se había convertido en la igual de Noin en términos de poder. Nunca perderé contra mí misma. Voy a proteger a la gente que quiero proteger y volver con todos a Japón. Ya veo, parece que ya no hay necesidad de palabras, parece que no me haré más fuerte. La copia sonrió cuando una de las espadas de Kaori la hizo volar. A pesar de la transferencia de cuerpos, Kaori era indudablemente humana en la forma en la que había crecido. La copia aterrizó de forma inestable en el suelo y Kaori se posó frente a ella. Las dos se miraron en silencio durante unos segundos. Este es el fin, aquí voy. Muy bien, muéstrame todo lo que tienes, demuéstrame qué hacer para reducir nuestra debilidad. Dos estrellas fugaces se lanzaron una hacia la otra, una plateada y otra negra. Chocaron en el centro de la habitación, justo al lado del árbol de hielo. Ondas de choque se extendieron desde sus espadas y remolinos de maná surgieron a su alrededor. Las dos estaban igualadas, pero solo por un momento. Muy pronto, las espadas de Kaori empezaron a hacer retroceder a la copia, como la luz del sol desterrando la oscuridad. Su maná plateado comenzó a erosionar el maná negro de la copia. Las dos se miraron a los ojos, con sus caras separadas solo por centímetros. Los ojos de Kaori ardían con una feroz determinación, mientras que los ojos de la copia eran oscuros y silenciosos, como el cielo en una luna nueva. Sonriendo débilmente, la copia cerró los ojos y se resignó a su destino. Casi parecía como si se estuviera bañando en la luz del maná de Kaori. Pero justo antes de que Kaori pudiera darle el golpe final, una sección de la pared se derrumbó, hubo un gran estruendo y una rubia familiar entró en la habitación. ¿Pero qué demonios? ¿Qué acaba de pasar? Kaori y su copia miraron con confusión cuando Kaori se dio cuenta de que la chica rubia que estaba en el suelo era Yue y siguiendo detrás de ella Shia. Al principio suspiró aliviada, pero entonces se dio cuenta de que Yue estaba sudando y que su expresión se tensaba mientras Shia se veía francamente amenazante. Confundida una vez más, Kaori intentó descifrar esta extraña situación. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo... Déjame recordarte cómo se supone que debe ser la verdadera resolución, Yue-san. Será mejor que no subestimes a esta conejita. La mandíbula de Kaori se abrió sorprendida al ver cómo Shia apuntaba a Druken hacia Yue. Nunca antes había visto a Shia tan enojada y no tenía idea de lo que estaba pasando. Hace unos momentos, Kaori estaba a punto de terminar el épico enfrentamiento entre ella y su copia, completando su arco de crecimiento personal, un tanto tradicional pero sin embargo muy significativo. Pero ahora, Yue y Shia se habían metido en su propio enfrentamiento y Kaori de repente se sintió excluida. La copia, siendo un producto del laberinto, ya sabía que Shia y Yue habían despejado sus pruebas. Sin embargo, todavía no tenía idea de por qué dos aliadas estaban peleando entre sí. Parecía como si Yue y Shia estuvieran en una batalla a muerte, con sus espadas aún chocando. Kaori y su copia se miraron fijamente, llegaron a algún tipo de entendimiento y asintieron entre sí. Kaori se giró entonces hacia sus dos amigas. Yue, Shia, ¿qué están? Shia, escúchame, mis recuerdos no son...
¡Cállate, carajo! No me importa qué razón tengas. La Yoe-san que conozco y llamo nunca actuaría de forma tan débil. Ella nunca renunciaría a su puesto como la única persona especial de Hajime-san. ¿Qué quieres decir con que tienes que prepararte para lo peor, maldita cobarde? La expresión de Yue se endureció. Ella nunca esperó escuchar insultos venenosos de Shia, la única integrante del grupo que trataba a todos con amabilidad. Mientras tanto, Kaori estaba empezando a llorar. Yue y Shia la estaban ignorando completamente. Su copia retiró sus espadas y suavemente le dio una palmadita en el hombro. Aunque era un producto del laberinto, ni siquiera ella podía dejar de compadecerse de su difícil situación. La razón por la que me encerraron no fue la que yo pensé que era. Sin embargo, yo ya no sabía cuál era esa razón, por lo que quería estar preparada por si acaso, y solo podía contar con Shia, la persona en la que más confiaba. ¿Por qué, Shia? ¿Por qué no puedes entender cómo me siento? Sin embargo, no importaba cuán serias fueran las súplicas de Yue, Shia no la iba a escuchar. ¡Como si me importara! Shia rechazó la explicación de Yue sin dudarlo. No le importaban las verdades chocantes que Yue había descubierto. Nunca aceptaría un futuro sin Yue en él. Tampoco aceptaría nada de lo que Yue tuviera que decir mientras Yue no creyera que tenía un futuro. La tristeza y frustración de Shia por la terquedad de Yue se convirtió en ira. Si alguien se interpone en nuestro camino, lo matamos y seguimos adelante. Ese ha sido nuestro lema todo este tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué demonios es eso de prepararte para lo peor, mierda? Estúpida vampiresa enana. Shia estaba tan molesta que ahora estaba lanzando insultos al azar. ¿Enana? Ahora sí te pasaste de la raya. Esta vez fue el turno de Yue para romperse. Cualquier simpatía que pudiera tener por los sentimientos de Shia desapareció. Sus ojos brillaban con una luz feroz. Ella había intentado jugar limpio y eso acababa de hacer que Shia se sintiera arrogante. Shia vio la ira en los ojos de Yue y se burló. Se hinchó el pecho mostrando la diferencia entre sus atributos y los de Yue. Claramente estaba intentando provocarla. Truenos retumbaron cuando Yue empezó el proceso de llamar a su trueno dracónico. Se veía absolutamente asesina. El campo de batalla de repente se volvió mucho más peligroso. Kaori y su copia llevaron sus manos a la boca y observaron con temor. Un rayo cayó al suelo detrás de Yue mientras murmuraba: Esta es tu última oportunidad de retractarte, coneja inútil. Esa es mi línea, vieja enana. Ya no había vuelta atrás. Yue y Shia se miraron fijamente, sus labios temblaban, ambas estaban muy furiosas. Ustedes dos, ¿podrían calmarse un segundo? No tengo idea de qué pasó, pero... Parece que necesitas que te recuerden quién de nosotras es más fuerte. Te convertiré en una coneja asada. Yo no me preocuparía de una enana cobarde como tú, esta vez sí que te ganaré. Yue y Shia ignoraron los intentos de mediación de Kaori. Esta iba a ser su primera batalla en serio desde que se habían conocido. El trueno dracónico de Yue se adelantó con un rugido, señalando el comienzo de la pelea. Se abalanzó sobre Shia con la intención de freírla en pedazos. Shia respondió saltando hacia adelante con fuerza explosiva. Giró a Druken de lado. Las ondas de choque del golpe eran lo suficientemente fuertes como para interferir con el campo de gravedad del dragón. Sin la gravedad para mantenerlo unido, sus rayos se dispararon al azar. Con el cabello ondeando detrás de ella, Kaori las vio pelear con los ojos vidriosos. Sí, por supuesto, esas dos son mejores amigas. Claro que me iban a ignorar. Bueno, supongo que soy realmente inútil después de todo. ¿Ah? ¿Mi poder está volviendo? Oye, contrólate, mujer estúpida. Mira, lo sabía, solo soy una estúpida fracasada. Espera, no quise decir eso, no eres estúpida en absoluto. Esas dos están tan metidas en su lucha que no te están prestando atención. No es porque seas fácilmente ignorable o algo así. Lo sabía, es como si yo no existiera para ellas. Ay no, me estoy volviendo más fuerte otra vez. Kaori daba tanta lástima que la copia, parte del juicio del laberinto, estaba intentando consolarla. Una vista como esta nunca se había visto y probablemente jamás se volvería a ver. La lucha de Yue y Shia se hizo aún más feroz, su concentración se centraba únicamente en la otra. Voy a hacer que te comas tus palabras, maldita vampiresa pervertida. Mira quién habla, la coneja exhibicionista.
¿A quién llamas exhibicionista? Tú eres la que sigue atacando a Hajime-san en público. ¿Estás diciendo que soy igual que tío? Voy a hacer que te orines en los pantalones otra vez, coneja llorona. ¿Qué? Eso fue hace mucho tiempo. Debería haber sabido que te pondrías mezquina en tu vejez, maldita bruja. Jódete, Shia, esta vez sí te voy a matar. Voy a aplastar esas estúpidas bolsas de grasas tuyas con magia de gravedad. ¿Cómo te atreves? Voy a proteger las tetas favoritas de Hajime-san con mi vida. Al parecer la lucha de Yu y Shia se estaba volviendo aún más mezquina y no salvaje. Por supuesto, mientras luchaban a un nivel que los simples mortales apenas podían comprender, Yue disparaba miles de rayos de magia que Shia reflejaba o destruía directamente con un solo golpe de su martillo, y sin embargo, cuanto más pequeños eran los insultos, menos tensa se ponía la lucha. Lo siento, pero a Hajime no le interesan las grandes extensiones de grasa. Es un hombre de culos, más específicamente le gusta mi culo. Estás delirando, Hajime-san ama mis tetas. Anoche estuvo jugando toda la noche con ellas. Es la prueba de que soy mejor que tú en la lucha y en el sexo. Ahora viene empezando a hablar de los fetiches de Hajime. Si él hubiera estado presente, probablemente habría estado llorando en una esquina como Kaori. Además, Shia parecía estar canalizando a su Milady Rising interior. Sus burlas eran molestas y puntuales a la vez, haciendo que yo se enfadara más y más. Yo soy la que te enseñó todo lo que hay que saber sobre el sexo. Soy la responsable de tu crecimiento. Sé todo lo que haces. Demostraré que ninguna de mis discípulas puede superarme. Pues adelante, los discípulos siempre superan a sus maestros en algún momento. Te venceré y tendré sexo con Hajime-san aquí mismo, ahora mismo. Un velo de luz azul pálido rodeaba a Druken. Shia lo giró más rápido que la velocidad del sonido, golpeando la cara del martillo contra el dragón relámpago de Yue. Voló en pedazos en un estallido de chispas, pero luego apareció otro, avanzando a una velocidad tremenda con la boca abierta. Yue había elegido el momento perfecto para atacar. Shia acababa de terminar un gran swing, lo que significaba que inevitablemente tenía que mostrar una apertura momentánea. Sin embargo, Shia reaccionó instantáneamente, cayendo al suelo incluso cuando estaba girando 180 grados. Las mandíbulas del dragón relámpago se cerraron en el aire vacío, a centímetros por encima de las orejas de conejo de Shia. Luego usó el retroceso de disparo de Druken para deslizarse por debajo del dragón y usó un solo dedo para girar en el aire. Aterrizó con los pies en el suelo y se lanzó hacia Yue. ¡Te voy a hacer papilla! Débil igual que tu amor por Hajime. Yue bloqueó el golpe del martillo supersónico de Shia con una barrera mágica espacial. Las ondas de choque se extendieron en todas las direcciones pulverizando el hielo circundante. Un momento después, Yue contraatacó con destreza. Ella golpeó a Shia con un ataque que redujo el espacio y que convertiría a los humanos normales en carne picada. El aire crujió al ser despedazado, y las paredes y el techo cercano se desintegraron. Sin embargo, Shia resistió el ataque, con su cuerpo todavía. Ella estaba por supuesto usando la magia de evolución y su defensa mágica para elevar su resistencia al límite, pero incluso Yue no esperaba que su hechizo no causara ningún daño. De hecho, ella esperaba que el ataque le hubiera causado a Shia una conmoción cerebral terminando con esta pelea, pero... ¡Qué patético, Yue-san! Si esto es todo lo que tienes, no podrás detenerme. Maldita coneja superpoderosa. Había miedo en la voz de Yue, no podía creer lo dura que era Shia. Con un poco de pánico, Yue se retiró ante el ataque de Shia. Al mismo tiempo, reunió todo su maná. Hubo un fuerte estruendo y trozos de hielo volaron del suelo y las paredes. Las llamas quemaban el aire mientras que los relámpagos atravesaban el hielo. Otra explosión golpeó los tímpanos de todos y ondulaciones de maná se extendieron por toda la sala. La gravedad de los daños al medio ambiente demostraba la gravedad de ambas amenazas. Sin embargo... Yue-san, estúpida. Shia, tú, gran tonta. Sus insultos eran cada vez más infantiles, parecía que ya se les había acabado la imaginación. Kaori y su copia miraban con los ojos vacíos cómo Yue y Shia se insultaban entre sí como niños de primaria mientras tenían una batalla épica que nunca antes se había visto. Ambas estaban sentadas en un rincón de la habitación abrazando sus rodillas. Aunque se suponía que esta era la habitación para el juicio de Kaori, ella se había convertido en una mera espectadora. Había estado a segundos de completar su juicio, pero ahora estaba viendo cómo Yue y Shia se insultaban entre sí. La desesperación de Kaori era comprensible. Su copia se puso en pie lentamente y dijo: «Voy a ir».
Parecía sorprendentemente galante, de hecho, era difícil creer que estaba compuesta solo de emociones negativas. Parecía más bien una guerrera valiente que se dirigía directo a la muerte. Los ojos de Kaori se abrieron de par en par sorprendida. ¿Vas a intentar detenerlas? ¡No puedes! ¡Morirás! Era demasiado imprudente para intentarlo. El campo de batalla ocupado por la conejita superpoderosa y la vampiresa rota era sin duda un lugar de muerte asegurada. En el momento en que alguien se interpusiera entre ellas, perecerían. Sin embargo, la expresión determinada de la copia no cambió. Soy una prueba de este laberinto, no puedo permitir que otros interfieran con mi juicio, este es mi orgullo como vástago de este laberinto. Voy a hacer esto, por mi bien y por el tuyo. Al ver la sonrisa de la copia, Kaori se quedó sin palabras. Sabía muy bien que la copia no tenía ninguna posibilidad de tener la batalla entre Yu y Xia. Algo más profundo que la amistad las conectaba a las dos, conduciéndolas a pelear. Era posible que las dos se hubieran vuelto locas. Pero aún así, Kaori sonrió, se puso de pie y miró a su copia a los ojos. Regresa sana y salva, te estaré esperando. Supongo que no tengo más remedio que regresar ahora. Kaori parecía una leal esposa viendo a su marido irse a la guerra. La escena entre las dos habría encajado perfectamente en una película. Si Kaori y su copia no estuvieran tan agotadas mentalmente, probablemente les habría importado mucho más lo absurda que era esta situación. La copia, regañadientes, se apartó de Kaori y luego miró fijamente al campo de muerte, destrucción e insultos mezquinos. La copia de Kaori Shirasaki ahora está en camino. Por favor, mantente a salvo. La copia salió a la luz sin dudarlo, igual que la original, pero un segundo después... ¡Fuera de mi camino! Estaba volando por el aire, la copia trazó un arco perfecto a través del cielo. ¡Mi copia! Estoy bien, aún puedo seguir adelante, yo las detendré, así que observa. La copia se giró en el aire en el pico máximo de su arco y extendió sus alas negras para estabilizarse. Su pelo y sus ropas estaban chamuscados, pero su determinación estaba intacto. Luego levantó sus espadas gemelas y enfrentó el campo de batalla con el coraje de un héroe. De hecho, parecía disfrutar interpretando el papel de mártir trágica. Esto tenía sentido considerando que es una copia de Kaori. La copia de Kaori miró a Yu y Xia y gritó con una voz lo suficientemente fuerte como para sacudir los cielos. ¡Ya basta ustedes dos! ¡Este es nuestro campo de batalla! ¡Dejen de perturbar nuestro juicio! Dos explosiones simultáneas y un aluvión de insultos volaron entre Yu y Xia mientras ignoraban completamente a la copia. Ambas estaban enfocadas únicamente la una en la otra. Atacaron a la copia de Kaori por puro reflejo, registrándola como un obstáculo más. Enfadada por haber sido ignorada 2 veces seguidas, la copia se rompió. ¡Malditas bastardas! Bien, lo haré para que no me ignoren. Venas abultadas en su frente, la copia agitó sus alas, moviéndose más rápido de lo que el ojo podía seguir, cayó justo entre Yu y Xia. Al aterrizar, cambió la empuñadura de sus cuchillas, sostuvo sus espadas frente a ella con los lados planos hacia afuera. La copia planeaba derribar a Xia y Yui simultáneamente con la parte plana de sus hojas. Su primer objetivo era Xia, que actualmente estaba siendo petrificada por el aliento del dragón de piedra de Yui. Usando la gravedad para acelerar su golpe, la copia cortó a Xia. ¡Te tengo! ¡Ahora acepta tu castigo! Pero justo antes de que la hoja de la copia golpeara a Xia, ella se liberó de la petrificación. Parecía que había usado la magia de evolución y restauración para detener el progreso de la petrificación, tras lo cual la fuerza de voluntad de Xia le había bastado para romper la delgada capa de piedra que se había formado sobre su piel. La pobre copia ni siquiera tuvo tiempo de impresionarse. Cuando Xia se liberó, tomó la hoja de la copia con una sola mano, evitando cortarse al agarrar la hoja entre sus dedos. No solo eso, sino que la había tomado de un costado, ya que la copia de Kaori había intentado golpear con la parte plana de la espada. ¡Tienes que estar bromeando! La copia estaba totalmente desconcertada. Mientras tanto, Xia seguía completamente concentrada en Yui. Ella tiró de la hoja de la copia hacia atrás como una lanzadora. Luego, con la forma perfecta, se la lanzó a Yui. ¡Toma esto! Su lanzamiento fue tan perfecto que podría llamarse arte. Naturalmente, la copia de Kaori seguía sosteniendo la espada. La copia gritó mientras era lanzada hacia Yue como un meteoro negro, pero a pesar de sus gritos, Yue solo tenía ojos para Xia.
Trágate todo, trueno dracónico sobrecargado. Un dragón relámpago muchas veces más grande que los anteriores que Yue descendió del cielo. Abrió sus mandíbulas de par en par, listo para morder a la pobre copia de Kaori. La copia gritó y se envolvió desesperadamente en sus alas, activando sus habilidades de desintegración. El dragón relámpago de Yue se lo tragó todo. Sin embargo, un segundo después, la copia de Kaori salió disparada por la espalda. Había usado el poder de desintegración de sus alas para abrir un agujero en el dragón. Un segundo después, Shia salió disparada por el mismo agujero. Ella se había adelantado en el momento en que terminó de lanzar a la copia de Kaori. Parecía que había planeado usarla como escudo de carne todo el tiempo. Por otro lado, Yue bloqueó el camino que tenía ante ella, desplegando múltiples caídas del cielo, planeando hacer retroceder a Shia con el poder de la gravedad. Como resultado, sin embargo, la copia fue absorbida por el campo gravitacional y se deslizó por el suelo hacia las esferas flotantes. Uno no podía dejar de compadecerse de ella. Si Shizuku hubiese estado presente, probablemente hubiera ido en contra de Shia y Yue por herir a su mejor amiga, incluso sabiendo que era solo una copia de Kaori, y la copia se retorció en el suelo luchando por levantarse. En el momento en que finalmente logró levantar la cabeza, Shia saltó sobre su cara, haciendo que volviera a estrellarse directo contra el suelo. Sin siquiera echar una mirada hacia atrás a lo que había pisado, Shia golpeó a Druken contra Yue. Aunque ella consiguió evitar el impacto cayendo hacia atrás y levantando una barrera, la copia no tuvo tanta suerte. El swing de Shia golpeó el suelo y las ondas de choque resultantes hicieron que la copia se fuera volando. Trozos de hielo brillaban a su alrededor, así como unas cuantas gotas de agua. Parecía que la copia había empezado a llorar. La lucha se intensificó hacia su clímax, sin que las combatientes se dieran cuenta de la pobre víctima a la que habían atormentado. Tanto la ropa de Yue como la de Shia eran un desastre, y aunque su magia respectiva las había mantenido ambas ilesas, ambas estaban respirando con dificultad. Ambas estaban casi sin maná. Era obvio que estaban cerca de sus límites, pero ambas eran demasiado testarudas como para sacar sus accesorios mágicos para reponer su maná. Yue invocó a sus 5 dragones elementales mientras Shia preparaba su bola y cadena. Olas de maná dorado inundaban la habitación mientras un tornado de maná azul pálido se elevaba hasta el cielo. El aire crujió cuando su maná chocó. Al darse cuenta de que este sería su último enfrentamiento, ambas se miraron a los ojos. Entre las dos había una copia de Kaori hecha pedazos, pero ninguna de ellas le prestó atención. ¡Huye, mi copia! ¡Sal de ahí! Kaori tenía sus manos alrededor de su boca y le gritaba a su copia que huyera, pero las reacciones de la copia se opacaron. Parecía que aún no se había recuperado del todo de aquel aluvión de ataques, por lo que no estaba en condiciones de escapar de este choque final. ¡No entiendes nada, verdad! ¡Ay, eres tan testaruda! Yue soltó a sus 5 dragones concentrando sus energías destructivas en un solo punto. En represalia, Shia lanzó con todas sus fuerzas su bola de metal, la envió a volar con máxima potencia hacia la embestida de los dragones. Los respectivos pináculos de poder mágico y destructivo físico chocaron en el centro de la sala. Increíblemente poderosas ondas de choque ondulaban hacia afuera, destruyendo todo lo que se encontraba a su paso. La copia apenas tuvo tiempo de gritar antes de ser golpeada. Las ondas de choque le enviaron volando hacia Kaori con humo blanco siguiéndola. Rebotó en el suelo unas cuantas veces y luego se detuvo a sus pies. El humo seguía saliendo de su cuerpo y no se movía en absoluto. Kaori se cubrió la boca y susurró: ¡Qué horrible! La cara de la copia se movió hacia ella. Lo siento, no pude derrotarlas. Parecía que la copia aún estaba viva, aunque solo un poco. Kaori la tomó entre sus brazos y la abrazó con fuerza. No digas nada, si malgastas demasiada energía morirás, ya has hecho bastante, solo descansa. Gracias. Las dos se hablaban como si fueran amantes, pero eran ostensiblemente la misma persona. Por supuesto, la copia se guiaba por el laberinto, pero sus emociones y personalidad eran fundamentalmente las mismas. Desafortunadamente, su reunión se vio interrumpida por un siniestro estruendo sobre ellas. El techo había sido tan dañado por la lucha de Yue y Shia que amenazaba con derrumbarse encima de ellas. Viendo las grietas justo encima, la copia gritó: ¡Corre! ¡Estaré bien! De ninguna manera, no puedo dejarte atrás. Esas líneas encajaban a la perfección en una telenovela.
Como estaba demasiado débil para moverse, la copia le imploró a Kaori que huyera por su cuenta, pero Kaori se negó a dejarla atrás. Por supuesto, todo esto podría haberse resuelto si Kaori hubiera levantado a su copia y se lo hubiera llevado consigo, pero a ninguna de las dos se le ocurrió una solución tan desagradable desde el punto de vista estético. No soy nada más que tu copia, una sombra, es mi destino morir aquí. La copia sonrió débilmente. Kaori dudó durante un momento y luego reafirmó su resolución. Sí, supongo que tienes razón. Toma esto. Con un bonito grito, Kaori clavó su espada en el pecho de la copia. ¿Qué? ¿Por qué? Kaori miró torpemente hacia otro lado y le contestó: bueno, quiero decir, si morías por algo más que no era yo, el laberinto no me reconocería como alguien que lo había despejado, así que mi única opción era matarte antes de que mueras. Bueno, Kaori tenía toda la razón, pero eso le llevó a preguntarse por qué se había molestado en tener ese dramático intercambio con su copia momentos antes, pero mirando hacia atrás, todas las súplicas de Kaori podrían haberse interpretado como que ella no quería que su copia muriera para poder ser ella la que la derrotara. Por supuesto, Kaori no se la admitiría a su copia ahora que estaba empezando a desaparecer. La copia, sin embargo, lo adivinó todo y sus ojos estaban vidriosos. Parece que hemos crecido más fuertes de lo que pensaba. Me alegra de que hayas madurado tanto, pero esta no era la forma en la que esperaba morir. Mirando hacia arriba, la copia notó que las propiedades de autorrestauración del laberinto ya estaban fijando el techo. Eso no era de extrañar, el laberinto ha estado haciendo eso desde que entraron. Dándose cuenta de que incluso su sacrificio final había sido todo un desperdicio, la copia se desplomó. Lágrimas salieron de sus ojos mientras desaparecía en la niebla. La victoria nunca se había sentido tan vacía. Si alguien hubiera estado escuchando a Kaori, probablemente habrían respondido: ay sí, como si tuvieras derecho a decir eso. La Kaori pura que había llegado por primera vez a Turtus hace tiempo que había desaparecido, había sido envenenada por la filosofía de Hajime ahora. Mientras tanto, la batalla de Yui Shia finalmente llegó a su fin. Ambas estaban tumbadas en el hielo, respirando con dificultad. Estaban tan agotadas de maná que ni siquiera podían pararse. El silencio llenó el espacio entre ellas mientras buscaban las palabras correctas que decir. Después de unos minutos, la primera en hablar finalmente fue Shia. Por favor, no digas cosas tan tristes nunca más. Si te preocupa que algo venga por ti, nos encargaremos juntas. No importa lo que nos enfrentemos, no importa cuán malas sean las posibilidades. Mientras estemos juntas, nunca perderemos, estoy segura de eso. Shia era sorprendentemente elocuente para alguien completamente sin aliento. Yue escuchó en silencio, su respiración lentamente se estabilizaba. Tú y Hajime-san son quienes me enseñaron eso, así que no importa lo que digas. Nunca aceptaré tu petición, no mientras estés tan asustada que hayas renunciado a tu propio futuro, Yue-san. Precisamente porque Shia podía ver el futuro, nunca permitiría que Yue actuara de forma tan resignada, especialmente desde que Yue era la que estaba al lado del único hombre que nunca se rendía sin importar el destino. No me confíes tu futuro, déjame ayudarte. En lugar de pedirme que me ocupe de Hajime-san, pídeme que luche contigo. Aquellos que lucharon a lo largo con Hajime no necesitaban sentimientos de voluntad débil como el autosacrificio. Si lo que fuera tras Yue era lo suficientemente poderoso como para destruir el futuro de todos, seguirían luchando todos juntos. Después de todo, habían decidido compartir su destino, y Yue debería saberlo mejor que nadie. Nunca aceptaré tu pedido de mierda, pase lo que pase. ¿Cómo podría hacerlo? Shia. Lágrimas salieron de los ojos de Shia mientras su tristeza finalmente abrumaba su ira. Esperaba derrotar a Yue en una pelea y así probar que era lo suficientemente fuerte como para protegerla. De esa forma, Yue habría dejado de actuar tan débil. Eso fue lo que Shia había pensado, pero al final, su maestra había demostrado ser demasiado fuerte para ser derrotada. Shia no había podido ganar y estaba tan frustrada por su propia debilidad como lo estaba Yue.
Pensar que Yue podría morir porque no era lo suficientemente fuerte era insoportable, pero al mismo tiempo no podía soportar lo resignada que estaba haciendo Yue. Había mantenido sus emociones bajo control durante toda la pelea, pero ahora se estaban desbordando. Mientras Xia lloraba a mares, Yue levantó con cautela la cabeza del suelo y miró a su mejor amiga. Aunque había gastado hasta la última gota de su maná y estaba totalmente exhausta, su mente se sentía tan fresca y clara como una soleada mañana en invierno. La neblina de malestar que la rodeaba había desaparecido. El futuro es algo de lo que siempre tenemos el poder de cambiar. Esa había sido una de las primeras cosas que Xia le había dicho a Yue y Hajime. Más aún, derrotaremos a cualquiera que se nos oponga y saldremos de este mundo de mierda. Ella había hecho esa promesa con Hajime. Yue suspiró para sí misma mientras pensaba, sí, tienes razón. Quería meterse en un agujero y esconderse. No podía creer que le había mostrado un lado tan patético de sí misma a Xia. Ella había decidido contraatacar cuando escapó del abismo. ¿Qué significado tenía la resolución de hacer otra cosa? Yue quería bofetearse, pero Xia ya había hecho un buen trabajo con eso. Ahora mismo lo que necesitaba hacer era otra cosa. Ella reabasteció su maná usando uno de sus accesorios. Luego se arrastró hasta Xia. Poniendo la cabeza de Xia en su regazo, le secó suavemente las lágrimas y los mocos. Xia, lo siento mucho. Yue-san, tienes razón, no importa lo que pasó en el pasado o quién soy realmente, quiero estar contigo y con Hajime, y si algo se interpone en nuestro camino, lo volaremos en pedazos, ¿no es cierto? Sí, así es. Aunque me pase algo, estoy segura de que tú y Hajime me salvarán, así que no hay nada de qué preocuparse. ¿No es obvio? Siento haber pedido algo tan horrible, ¿puedes perdonarme? Por supuesto, pero no vuelvas a pedirme algo así nunca más, prométemelo. Te lo prometo. Xia se sentó y abrazó a Yue, saboreando el calor del abrazo de su mejor amiga. Yue la abrazó en la espalda. Las dos se quedaron así durante unos minutos. El aire de la habitación se sentía como si se hubiera calentado. Esta fue la primera vez en sus vidas que se habían peleado con una amiga. Afortunadamente, su lucha solo había servido para fortalecer sus lazos. Como dice el refrán, lo que no te mata solo te hace más fuerte. Sin embargo, se habían olvidado por completo de la única víctima de esta pelea. Kaori se acercó a la pareja con sus pasos rompiendo el silencio. Con un pequeño gruñido dijo: ¡Qué bien por ustedes! No tengo ni idea de por qué estaban peleando, pero parece que lograron resolverlo. Aún abrazándose, Yue y Xia se giraron inexpresivamente hacia Kaori. Ella estaba sonriendo, pero esa sonrisa no llegaba a sus ojos. Ja, ja, ja. Parecen confundidas. Supongo que ni siquiera se dieron cuenta de que yo estaba aquí. Está bien, no me importa, no en absoluto. Estaban muy ocupadas peleando entre ustedes, ¿verdad? Ni siquiera notaron que golpearon a mi copia mientras yo estaba en medio de mi juicio. Está bien, supongo que soy fácil de ignorar. Ja, ja, ja. Yue y Xia intercambiaron miradas, entonces de repente lo recordaron. Ahora que lo pienso, ¿no tiré algo en medio de esa pelea y luego lo mandé a volar con mi martillo? Xia y Yue estallaron en un sudor frío, miraron hacia Kaori y luego apartaron rápidamente sus miradas. La culpa teñía sus expresiones. Con toda la cautela de una experta en desactivación de bomba, Xia dijo: Kaori-san, ¿no crees que deberías calmarte un poco? Esa es buena, Xia. Estoy tan calmada como podría estarlo. Xia retrocedió y le pasó la pelota a Yue. Kaori, ¿conseguiste despejar tu juicio? Sí, le di una paliza a mi imitación. La maté con mis propias manos. Yue y Xia respiraron suspiros de alivio. Se habrían sentido muy mal si hubieran destruido accidentalmente el juicio de Kaori por ella. Sin embargo, las siguientes palabras de Kaori borraron cualquier sensación de seguridad que tuvieron. Así es, la maté después de que ustedes dos la golpearan. Eso sigue contando como evidencia, ¿no? El laberinto no dirá que no cuenta porque ustedes dos la golpearon primero, ¿verdad? ¿Qué les parece? Yue y Xia una vez más estallaron en sudor frío. Kaori se agachó junto a ellas con su sonriente cara a centímetros de las de ellas. Ninguna de las dos podía mirarla a los ojos. A pesar de su dócil postura, había una profunda oscuridad en los ojos de Kaori. Francamente, daba miedo.
La sonrisa de Kaori se hizo más profunda e incluso más aterradora. Ahora sí que ha perdido la cabeza. ¿Qué acabas de decir, Yue? No es nuestra culpa, tú eres quien la mató en lugar de curarla. Yue-san, esto se está yendo un poco por la borda. Nosotras somos las que estamos equivocadas. Date prisa y discúlpate. Pero para el disgusto de Shia, Yue solo se separó y se giró. Tímidamente, Shia miró a Kaori. Al ver su expresión, Shia trató de disculparse apresuradamente. Kaori-san, estoy realmente... Pero antes de que pudiera hacerlo, Kaori se puso en pie. Lo único a lo que le prestaba atención era Yue. Esa es una broma muy graciosa, Yue. Irrumpes en mi habitación, arruinas mi pelea, y eso es todo lo que tienes que decir. ¿Qué tal si profundizamos nuestra amistad también, Yue? Kaori desenvainó sus espadas gemelas con un brillo asesino en sus ojos. Aún evitando la mirada de Kaori, Yue le dijo: Muy bien, pues ven aquí, perra. Se puso en una extraña postura de karate. La terquedad de Yue se multiplicaba por 10 cuando se trataba de Kaori. Igualmente, Kaori no tenía reparos en hacer todo lo posible cuando se trataba de Yue. Ahora sí verás, perra. Y así, el segundo asalto de las peleas de las mejores amigas comenzó. La habitación acababa de terminar de repararse, pero una vez más fue destruida sin piedad. Yue-san, Kaori-san, sé que no soy quien para hablar, pero no deberían estar peleando, cálmense. Esta vez era el turno de Shia de actuar como mediadora. Nadie se había dado cuenta de que una parte de la pared se había derrumbado, revelando el siguiente camino hacia adelante. Y bueno, gente, con eso hemos llegado al final del primero de los capítulos del volumen 10 de la novela ligera de Arifureta. Tuvimos de todo en estas partes finales: revelaciones, batallas épicas, peleas de amigas, la toxicidad de Kaori, los fetiches de Hajime, tramas y líneas de telenovelas, la dolorosa traición a la copia de Kaori, una reconciliación emotiva entre Yu y Shia y finalmente las típicas peleas de Yu y Kaori. Muy movido y chistoso este final, tanto que incluso algunas partes me costó grabarlas porque no podía contener la risa. Pero bueno, fue interesante en sí ver finalmente que el miedo de Yue es cuál fue la razón de su encierro y qué es lo que la persigue. También fue bueno ver que Shia le quitó el miedo a Yue a golpes. Y sin duda, la gran víctima de todo esto terminó siendo la pobre copia de Kaori. Me sentí muy traicionado. Ahí tenía que aparecer Hajime para salvar a esa valiente copia. Bueno, gente, espero que les haya gustado ese final de capítulo. Si fue así, regálame un me gusta, comenta qué parte te gustó más y ayúdame con tu suscripción si todavía no lo estás. Y si ya lo estás, gracias. Antes de que me vaya, vamos con la sección de los saludos de los que comentaron el video anterior. Así que saludos para BRM, El Sabio, Miguel Antonio Rojas, Cobra Fénix, Terror en la Habitación, Gastón Rodríguez. También saludos especiales para los miembros del canal, Pokemad y Arthur. Gracias a todos por su apoyo. Entonces, eso ha sido todo por hoy. El relator se despide. Gracias a todos los que han llegado hasta esta parte del video. Bueno, aún nos quedan 3 capítulos más de volumen. Entonces los espero en la próxima para el primer video del capítulo 2. Que les vaya bien a todos y... adiós.